Buenos días. Creo que ya estamos todos en la sala principal y no queda nadie en la sala de espera. Bueno, hoy es un día importante para Redigital porque presentamos nuestro tercer grupo de trabajo especial, más allá del grupo que tenemos sobre auditoría, con los compañeros del registro de auditoría y el grupo que pusimos en marcha hace apenas un par de meses sobre inteligencia artificial. El día de hoy es un día importante porque abordamos una cuestión que en principio podría parecernos algo más árida o menos atractiva que esta inteligencia artificial que en un momento dado pues parece que nos está arrollando, pero que es probablemente mucho más importante porque supone proteger lo que son las bases de nuestra actividad, de nuestra presencia digital, de los datos de nuestros clientes, de nuestros propios datos, de la información que atesoramos y que al final es la clave de nuestro negocio. Por eso hoy abordamos en este grupo de trabajo que presentamos la ciberseguridad. Para nosotros además es un honor el que este grupo pueda estar coordinado por Omar Carro, que va a ser el responsable y que es una persona que atesora una trayectoria muy amplia en este campo, en el ámbito del mundo profesional. Por eso, bueno, damos la bienvenida, os animamos a que podáis ser parte de este grupo, a que seáis también parte de Redigital y, bueno, a que de alguna manera forméis parte de esta comunidad que cada vez se hace más amplia, más grande y que intenta ser participativa para ayudaros a avanzar en la transformación digital. Voy a pasar ahora la palabra a mi compañera Eva Ballester, que es vicepresidenta de Redigital y que hará también la presentación más específica de nuestro compañero del Consejo de Dirección, Omar Carro, y ya pues iniciamos lo que sería la presentación de esos consejos que os traemos hoy sobre ciberseguridad con el objetivo de animaros, ¿no?, a que forméis parte de esta iniciativa. Eva. Pues nada, muchas gracias, Esteban. Bienvenidos todos. Yo también estoy bastante contenta de que salga adelante este grupo porque realmente tal y como está el contexto actual y más el tema de la tecnología, sobre todo desde el COVID, en el que empezamos casi todo el mundo a trabajar en remoto en un primer momento y ahora pues hay muchísimas aplicaciones unidas en el tema tecnológico. La ciberseguridad ha pasado a formar parte de uno de los puntos críticos en las empresas. Y además, una de las cosas que siempre hacemos hincapié es que hay que verlo como una inversión y no como un gasto, porque realmente el gasto viene cuando te hackean y cuando te hacen el destrozo de la compañía. Por eso, aparte del área de inteligencia artificial, este grupo especial que montamos, como dice Esteban, también hemos pensado que toda la profesión de economista, bueno, principalmente todo el tejido empresarial, pero en nuestro caso lo que nos compete somos los economistas, deberíamos de hacer este grupo de trabajo para poder concienciaros y además también que podáis ver y analizar todas las herramientas que existen en el mercado para poder mejorar. Omar es economista, pertenece al Colegio de Titulados de León, vive en León, y es director de operaciones de Reload Innovación. Esta empresa se dedica principalmente a la implantación de sistemas de gestión empresarial, por un lado, y todo el área de ciberseguridad, que está bastante concienciado con ello. Además, es profesor de la Facultad de Ingeniería en el área de lenguajes y sistemas. Por lo tanto, contamos con un profesional como la copa de un pino aquí representando este área y nada, os paso ya con él para que nos cuente este tema tan interesante que nos ocupa hoy. Omar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Esteban, Eva, por vuestras palabras. Gracias por pedirme que coordine este grupo. Para mí es un placer y un honor representar a los economistas en un tema, como ha dicho Esteban y Eva, tan importante. Quizás no es tan mediático, efectivamente, como otros temas ahora, como puede ser la inteligencia artificial o el blockchain o cualquier otro tipo de tema más mediático. Pero, como ha dicho Eva, es realmente quizás el más importante que todos ellos, ¿no? Porque hoy en día en el que nuestras vidas, ya no digo nuestros negocios, están absolutamente digitalizadas, la ciberseguridad es primordial para mantener a salvo cualquiera de nuestros activos.
no solo nuestros activos empresariales, sino nuestros activos personales. Bueno, pues para ello os he preparado una pequeña presentación en la que vamos un poco a introducir este tema de qué es la ciberseguridad, ¿vale? Y luego daré unas pequeñas pautas de qué es lo que yo espero que logremos con este grupo de ciberseguridad y a partir de ahí me gustaría que los que estáis aquí o aquellos que podáis escuchar este vídeo más adelante, pues podáis participar en el grupo, ¿vale? Entonces, primero me gustaría introducir, es decir, el por qué la ciberseguridad es importante. ¿Por qué debemos de tener la ciberseguridad como un activo y, como ha dicho Ibai, no como un coste dentro de nuestras organizaciones? Como pongo ahí, la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación crítica porque estamos absolutamente interconectados. Nuestra vida personal, nuestra vida profesional, todo está interconectado a través de Internet, de dispositivos digitales, en fin, de cualquier tipo de interrelación que tenemos con el mundo digital. ¿Qué es importante? La protección de datos personales. Gran parte de nuestra información personal y confidencial se almacena y se transmite electrónicamente. Antiguamente, y estoy hablando antiguamente, hace 20, 30 años, toda esta información se movía en papeles. Era más fácil de saber dónde teníamos los papeles, dónde teníamos nuestro DNI, dónde teníamos las escrituras de nuestra casa o dónde teníamos los contratos de nuestra empresa, porque estaban archivados en papeles o los teníamos en una carpeta en casa. Y cuando alguien nos lo solicitaba, realmente lo que hacíamos era una fotocopia que entregábamos en mano, sabíamos a quién se la entregábamos y qué iba a hacer con ella. Hoy en día, gran parte de toda esa información ya no está en papel siquiera. Está en soportes digitales que se almacenan en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, en servidores de terceros, como pueda ser la administración pública, empresas con las que tenemos relaciones, etc. Entonces, la ciberseguridad es crucial para ayudarnos a proteger todos estos datos personales, nuestra información financiera, los registros médicos, contraseñas, detalles de nuestra identificación personal y evitar así el acceso no autorizado y sin nuestro permiso y el uso indebido que se pueda hacer de esa información. La ciberseguridad es importante también para la prevención del robo de identidad. Antes, suplantar la identidad suponía que alguien utilizara nuestro nombre para cometer un delito o nuestro DNI o algún dato personal que hubiera conocido por casualidad para suplantar nuestra personalidad, pero lo tenía que hacer, digamos, cara a cara. Hoy en día, el robo de identidad es una amenaza mucho más grave en la era digital. Los ciberdelincuentes pueden obtener acceso a información personal, información médica, financiera y cometer fraudes, realizar transacciones fraudulentas en nuestro nombre o incluso asumir nuestra personalidad para asumir contratos en nuestro nombre, ¿vale? La ciberseguridad lo que ayuda es a prevenir o a mitigar estos riesgos al proteger nuestra información personal y establecer unas medidas de acceso a esa información seguras y sólidas, ¿vale? Protección de la propiedad intelectual. Para muchas empresas, la propiedad intelectual es un activo muy valioso, incluso algunas yo diría que es su activo más valioso, ¿vale? Esa propiedad intelectual hoy en día normalmente está en soportes digitales o se transmite en soportes digitales. La ciberseguridad ayuda a proteger esta propiedad intelectual, como los secretos comerciales, los diseños industriales, las patentes, las estrategias comerciales, que también son una propiedad intelectual, pueden ser robadas y comprometidas por actores malintencionados que accedan a nuestros sistemas. La ciberseguridad permite a las empresas mantener su ventaja competitiva y mantener la confianza de los clientes y de sus socios comerciales. Hablaremos de esto más adelante. La pérdida de confianza por un ataque
es pues, a veces mucho más importante que el daño que puedan hacer a nuestros sistemas. La continuidad del negocio. O sea, los ciberataques pueden interrumpir gravemente las operaciones comerciales. Hemos visto cómo compañías que han sufrido un ciberataque tienen que suspender sus operaciones durante, a veces, días, semanas, depende de lo grave que haya sido o de los protocolos que tengan para reactivarse después de sufrir un ciberataque. Al implementar medidas de ciberseguridad, las organizaciones lo que pueden es mitigar los riesgos y asegurar la continuidad del negocio incluso después de un ciberataque. Protección de infraestructuras críticas. Esto quizás nos quede algo lejos, pero ya veréis que tampoco es así. Las infraestructuras críticas son pues, el suministro eléctrico, el sistema de transportes, redes de comunicación, sanidad. Como veis, y cada vez se escucha más en las noticias, son objetivos de los ciberdelincuentes, ¿vale? Aunque nosotros, estas infraestructuras a veces no dependan directamente de nosotros, si son atacadas, en realidad estamos siendo atacados nosotros, porque estas infraestructuras muchas veces almacenan datos críticos y datos personales de sus usuarios. Es decir, pensar ataques como ha habido ahora a centros hospitalarios. Esos centros son los garantes de nuestros expedientes médicos, ¿vale? Si atacan, roban esa información, realmente están robando nuestra información médica, que luego puede ser usada en un futuro pues, para realizar ataques contra nosotros, venderla a terceros, infinidad de actividades malintencionadas que se pueden realizar con eso. La ciberseguridad es esencial en este caso para proteger la integridad y la disponibilidad de estas infraestructuras, evitando las interrupciones masivas, como ha ocurrido en algunos hospitales, y potencialmente peligrosas para todos nosotros. Por último, la privacidad y la confianza en línea. Como ya hemos hablado un poco, la ciberseguridad es importante para mantener nuestra privacidad y la confianza que los demás tengan en nosotros en el mundo digital. Las empresas cada vez cuidan más esto porque una pérdida de confianza de tus clientes o de tus proveedores respecto a tu resiliencia digital puede hacer que estos no quieran trabajar contigo, ¿vale? Entonces, para ello es esencial contar con medidas de seguridad sólidas para proteger la información personal que albergamos en nuestros sistemas, fomentar un entorno en línea y de comunicación seguro y confiable para todos los usuarios con los que interactuamos. Estas 6 al final solo son algunas de las razones por las cuales la ciberseguridad es importante. La protección de los datos, la prevención del robo de identidad, la propiedad intelectual, la continuidad del negocio o la protección de infraestructuras críticas son claves que requieren una atención y un enfoque adecuados en materia de ciberseguridad. Bien. ¿Qué es la ciberseguridad? Vamos a empezar un poco definiendo qué entendemos por ciberseguridad. La ciberseguridad se puede definir como el conjunto de medidas o de prácticas diseñadas para proteger los sistemas informáticos, las redes y los datos contra amenazas cibernéticas. Es decir, no nos quedemos solo en que lo que tenemos que proteger son los sistemas, nuestros ordenadores o nuestros equipos móviles. No, porque muchas veces incluso albergamos datos sin tener ningún tipo de infraestructura de hardware. O sea, es un conjunto de cosas que debemos de proteger. La ciberseguridad consiste en salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información digital, así como proteger los sistemas y las infraestructuras tecnológicas de posibles ataques e intrusiones o abusos del acceso a esos sistemas o información. ¿Vale? Para ello, hemos de ocuparnos de identificar, gestionar los riesgos relacionados con la tecnología que manejamos en cada momento, las comunicaciones y buscar que los sistemas y los datos estén protegidos de la manera más efectiva posible contra los ciberataques, el robo, el malware, las intrusiones, el phishing y cualquier otro tipo de amenaza que podamos sufrir. Vale. Para ello podemos implantar una serie de medidas técnicas o de procedimientos
que abarcan diversas áreas. Bien, el primero podría ser la protección de nuestras infraestructuras. Esto implicaría asegurar que los sistemas informáticos y las redes estén protegidos contra vulnerabilidades conocidas mediante aplicación de parches de seguridad, uso de firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones y el control de acceso adecuado. Digamos, aquí estamos protegiendo lo que se puede tocar, el hardware, lo que normalmente llamamos el hierro, ¿vale? La gestión de identidad y el acceso, es decir, tenemos que asegurar que solo las personas autorizadas tengan acceso a los sistemas y a los datos. Es decir, ver que no cualquier persona o cualquier otra infraestructura pueda acceder a nuestras infraestructuras y a los datos que almacenamos. Para ello utilizaríamos métodos como la autenticación multifactor, contraseñas seguras y políticas de acceso basadas en roles, por ejemplo. Serían algunas de las medidas que podríamos tomar. Protección de los datos. Esto implicaría implementación de medidas para asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, cifrando la información sensible y realizando copias de seguridad y adoptando políticas en la gestión de datos. ¿Vale? Concienciación y capacitación de las personas y los usuarios que van a interactuar con estas infraestructuras y con los datos. Esto quizás es la parte para mí más fundamental. Podemos invertir un montón de dinero en infraestructuras, pero nuestra cadena de ciberseguridad, como se suele decir, es tan fuerte como el eslabón más débil de esa cadena. Y normalmente el eslabón más débil son los usuarios. Normalmente es por un desconocimiento de cómo funcionan digamos, las herramientas de ciberseguridad que tenemos en nuestras organizaciones, desconocimiento del tipo de ataques que pueden sufrir y cómo enfrentarse a ellos, etc. Para ello debemos de proporcionar programas de capacitación y concienciación para que los empleados y los usuarios de nuestra organización estén informados sobre las mejores prácticas en seguridad y sean conscientes de las posibles amenazas a las que podemos ser, de las que podemos ser víctimas. Por último, y quizás esto ya es, como se suele decir, la última barrera, es la respuesta y la recuperación ante incidentes. Si hemos sufrido un ataque, hemos tenido algún problema con nuestros datos, lo último que podemos hacer son los planes de respuesta ante incidentes. En caso de que ocurra un ataque o una violación de seguridad, tenemos que tener elaborado un plan de respuesta, qué tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. Para ello previamente hemos hecho un trabajo de identificar cómo contener el problema, cómo mitigar, llevar al mínimo el daño que pueda causar y recuperarse lo antes posible del incidente. ¿Vale? En resumen, la ciberseguridad se trata de proteger la información, los sistemas informáticos de amenazas cibernéticas, siempre garantizando la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, asegurando la continuidad de las operaciones comerciales. Digamos, esto sería la definición más técnica de lo que es la ciberseguridad. Es decir, al fin y al cabo, lo que no nos puede permitir un ataque es dejarnos fuera de juego, porque entonces ahí eso sí que sería costoso, ¿vale? Para una empresa. Ahora hablaremos de cuáles son las consecuencias que tendríamos de esta, digamos, falta de ciberseguridad. La falta de ciberseguridad puede tener diversas consecuencias, tanto a nivel individual de las personas, como a nivel de, empresarial o de las sociedades para las que trabajemos. La primera, y quizás la más básica, de la que todos somos, yo creo, más conscientes, es la pérdida de datos sensibles. Un ataque cibernético que tenga éxito puede resultar con la pérdida o robo de datos sensibles, como puede ser nuestra información financiera, datos personales, secretos comerciales, propiedad intelectual, como ya hemos visto, etc.
Esto puede tener consecuencias tremendamente graves, no solo por el robo de la información que pueda tener, que nos pueda dejar fuera de juego, sino lo que los ciberatacantes puedan llegar a hacer con el uso indebido de esa información que nos han robado. Se pueden producir ventas de propiedad intelectual a terceros, fraude financiero con los datos personales que hayan obtenido y, lo más importante, un daño a la reputación de la organización. Es decir, las organizaciones, cuando sufren un ciberataque, no solo es el daño que causen en sus sistemas, el robo de la información a la que sufran, sino que hay un daño más a largo plazo, que es el daño de reputación que sufren. Y se nos puede ocurrir una cosa que a veces me surgen con los clientes, es decir, bueno, yo si sufro un ciberataque no tengo por qué comunicarlo. Pues eso no es así. Si sufres un ciberataque, legalmente estás obligado a comunicar que has sufrido un ciberataque, ¿vale? Y eso tiene que ser público. No penséis que cuando grandes compañías como, yo qué sé, Netflix, Telefónica o estas otras grandes compañías que comunican que han sufrido un ciberataque y el alcance que ha tenido, es decir, hasta dónde han llegado, lo hacen pues porque son muy majos, porque abogan por la transparencia, en fin, por el buen rollito y demás. No, por ellos fuera no lo harían, porque eso causa un daño gravísimo a su reputación. Lo hacen porque están obligados y porque si luego, con ese robo de información, se produce un daño grave a sus clientes o a sus proveedores, si no lo han comunicado, serían corresponsables de ese robo de información. Con lo cual, estamos hablando que el daño a la reputación de la organización es un daño muy grave. Bueno, básicamente es lo que os he comentado, ¿no? Interrupción de las operaciones comerciales. Un ataque cibernético puede causar tiempo de inactividad no planificado en los sistemas informáticos y en las redes de la organización. Es decir, nos puede dejar fuera de juego. Una encriptación de nuestros servidores nos puede dejar fuera de juego durante varios días, sin poder trabajar directamente. Lo que nos llevaría a una pérdida de productividad, pérdida de ingresos, posiblemente pérdida de clientes, y recuperarnos de este ataque nos va a costar tiempo y recursos significativos, que al final se traslada en dinero también, ¿vale? Por eso, como contaba Eva, hay que ver la ciberseguridad no como un gasto, sino que verla como una inversión a futuro, verla como un seguro. Es decir, cuando contratamos un seguro para nuestras oficinas o para nuestra casa, nadie espera tener que utilizarlo. Realmente es un gasto que tú dices, bueno, yo espero no tener que utilizarlo, pero si un día pasa algo y no lo tienes, te acuerdas de no haber hecho ese pequeño gasto que en fin, te evitaría muchos problemas. Pues la seguridad es algo parecido, la ciberseguridad. Costes financieros, pues lo que estábamos hablando, la falta de ciberseguridad puede tener un impacto financiero significativo debido a los costes asociados en la recuperación ante un ataque, la restauración de esos sistemas que se han visto paralizados, la investigación que hay que hacer forense posterior al ataque, la notificación a todos los afectados, como os he comentado, posibles sanciones que podamos tener si debido a la regulación, por ejemplo, pensar que hemos perdido datos personales, podemos estar sujetos a una sanción, y costes relacionados con la implementación de medidas a posteriori para la contratación de expertos que nos ayuden a recuperarnos del ciberataque. Respecto a la privacidad personal, la falta de ciberseguridad nos puede poner en riesgo nuestra privacidad personal, pues con el robo de información personal, como pues nuestros datos personales, todas nuestras direcciones, no solo nuestra dirección donde vivimos, sino donde podemos tener viviendas habituales,
números de DNI, seguridad social, datos biométricos. Todo esto puede ser utilizado para realizar fraudes que utilicen nuestra identidad digital, ¿vale? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado y tener con la exposición que hacemos de nuestra vida privada en el ciberespacio. Porque aunque nos parezca irrelevante ciertos datos que podemos compartir, los ciberatacantes utilizan ataques que recaban información de diferentes partes. Es decir, si bien mi dirección, digamos, personal, mi dirección donde vivo, puede ser algo irrelevante en un determinado foro, ese dato aislado, si lo juntas con mi DNI, que se puede conseguir en otro sitio, mi nombre y apellidos, que se puede sacar de LinkedIn, y un par de datos más, es a lo mejor información suficiente para contratar en nuestro nombre una póliza de crédito en un banco. O sea, así de sencillo, se han dado casos. Entonces, a veces pensar que cosas irrelevantes, aisladas, pueden tener de manera global mucha importancia a la hora de sufrir un ciberataque. Amenazas para la seguridad nacional. Bueno, esto vuelvo a lo mismo. Parece que nos queda grande, pero no es así. Al final, la ciberseguridad de un país vuelve a ser la ciberseguridad de todos sus ciudadanos. Es decir, si a través de un ciudadano, de un trabajador, se produce un ciberataque en una gran compañía, se produce un robo de información importante, como pueda ser pues, de otra gran compañía. Estoy pensando en un ataque a una auditora, por ejemplo, a una gran auditora donde se produzca robo de información confidencial de algunas de las compañías más grandes del país. Bueno, pues estamos poniendo en riesgo no solo el trabajo de mi empresa, sino los datos de mis clientes, que son empresas relevantes en la seguridad nacional, ¿vale? Aún así, infraestructuras críticas, pensemos usuarios de un hospital, a lo mejor una enfermera, un médico, que parece puestos irrelevantes a la hora de salvaguardar la ciberseguridad de un hospital, pero pueden ser el vector de entrada de un ciberataque si responden un correo malintencionado desde el ordenador del hospital, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues esa es la relevancia que tendría o las consecuencias que podría tener la falta de ciberseguridad a nivel nacional. En resumen, las consecuencias de la falta o de la carencia de ciberseguridad en las organizaciones van desde la pérdida de datos sensibles, el daño de la reputación, la interrupción de las operaciones y pasando hasta los costos financieros que habría para recuperarnos de los posibles ataques que hayamos sufrido. Por eso es fundamental adoptar medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger sistemas, datos y la privacidad de los usuarios de los sistemas, ¿vale? Y siempre lo que vamos a hacer es mitigar riesgos. O sea, nunca penséis que todo esto o cualquier cosa que vayamos a hacer nos va a garantizar que no seamos víctimas de un ciberataque, ¿vale? Quien venda eso realmente miente. Lo que vamos a tener que buscar es buscar un equilibrio entre el esfuerzo que vamos a hacer en ciberseguridad y el riesgo que vamos a asumir ante un ciberataque. Hay que ponderar esas dos cosas, porque realmente aunque contratemos a la mejor empresa de ciberseguridad, el mejor sistema de seguridad, tengamos los mejores profesionales formados en nuestra empresa, nunca vamos a estar exentos de un ataque, ¿vale? De hecho, antes oías, ¿no? En las empresas se decía, ¿no? Este ha sido víctima de un ciberataque, a mí me van a atacar, a mí no, ¿qué va a pasar? No, ahora la pregunta es ¿cuándo? No si voy a ser atacado o no, sino cuándo voy a ser atacado. Todos vamos a ser víctimas tarde o temprano de un ciberataque. La cuestión es cuándo voy a ser y cómo voy a estar preparado para cuando ese momento llegue. Y si llega,
Es decir, qué pérdidas estoy dispuesto a asumir cuando llegue ese momento, ¿vale? Eso es un poco. Ahora vamos a ver cómo podemos mejorar la ciberseguridad. Bueno, hay muchas formas en las que empresas e individuos podemos mejorar nuestra ciberseguridad. En fin, aquí hay todo un mundo. Vamos a dar simplemente unas pautas. En las empresas es esencial proteger los activos digitales, la reputación, como ya hemos visto, la continuidad de negocio, es decir, que un ciberataque no nos puede parar, o si nos para, tiene que ser el menor tiempo posible. Habría que implementar medidas como actualizaciones regulares del software de la organización, autenticación de doble factor, concienciación del personal y soluciones de seguridad robustas que ayuden a mitigar, quedaros siempre con esta palabra, es mitigar, no eliminar, los riesgos y fortalecer la defensa contra amenazas cibernéticas. Bien, asegurando que podemos proteger los datos sensibles de la organización y teniendo así, mejorando la confianza de nuestros clientes y de nuestros socios comerciales, ¿vale? Si nosotros demostramos que tenemos nuestra organización protegida, nuestros clientes se sentirían seguros trabajando con nosotros y nuestros socios comerciales también. Es decir, si somos una empresa, somos víctimas continuas de ciberataques, que no podemos medidas, nadie querrá, pues en fin, pongamos el ejemplo de una tienda. Si una tienda está siendo continuamente atacada, nadie va a querer comprar en nuestra tienda, no porque tengamos malos productos, no porque tengamos malos precios, sino porque los clientes se van a ver obligados a ceder sus datos personales para realizar la compra, pero si no se sienten seguros no van a querer hacerlo. Y si no lo hacen, no vamos a poder venderles nada. Las personas, lo veremos ahora más adelante, en un mundo cada vez más digital, en el cual cada vez nuestras transacciones se realizan en el mundo digital, es crucial tomar medidas para proteger nuestra información personal y financiera. Adoptar medidas como contraseñas seguras, habilitar la autenticación de doble factor, ser cautelosos con los correos electrónicos sospechosos que recibimos, no abrir o no pinchar en cualquier enlace alegremente, mantener el software de nuestros ordenadores personales actualizado. En fin, son cosas que nos pueden ayudar a prevenir el robo de identidad. Ya veis, son cosas muy sencillas, ¿vale? No nos garantizan que no seamos víctimas de un ciberataque, pero son cosas sencillas que nos pueden ayudar a estar más seguros. Y luego volvemos a la formación. Tenemos que ser conscientes de los riesgos y formarnos sobre las mejores prácticas de seguridad que podemos llevar a cabo día a día para salvaguardar nuestra privacidad y nuestra seguridad en línea, ¿vale? Uniendo con esto, hemos preparado, digamos, nuestro primer trabajo como grupo de trabajo dentro de Red Digital y del Consejo General de Economistas, ha sido elaborar un decálogo, un pequeño PDF, donde damos 10 consejos para proteger tus finanzas en Internet. Es decir, ¿qué podemos hacer de manera sencilla nosotros como personas físicas o como trabajadores dentro de una organización para proteger nuestros datos dentro de Internet? Bueno, pues voy a dar una pequeña presentación de este decálogo que hemos elaborado. Luego estará en la página web de Red Digital, podréis descargarlo, podéis consultarlo, hacernos preguntas sobre él o compartirlo con vuestros compañeros de trabajo, ¿vale? No soy muy amigo de dar datos, pero bueno, como presentación os diré, en un reciente estudio que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, en España, entre finales del 2020 y finales del 2022, el porcentaje de usuarios frecuentes de la banca electrónica se incrementó un 4,5%. Es decir, pasamos del 66,6% al 69,6%. Estamos hablando de más de la mitad de la población del país
se relaciona con los bancos de manera digital. Pensar que la gran subida, o sea, ese 66% de partida se produjo en plena pandemia. Fue la explosión en la cual todos nos vimos obligados, bien por gusto, nos gustara o no nos gustara, a relacionarnos con terceros, bien sea administraciones privadas o administraciones públicas, a través de Internet. Pero eso no quedó ahí, sino que continúa subiendo. Pasada la pandemia, es un dato que continúa subiendo. Casi 20 millones de personas, estamos hablando, más del 50% de la población entre 16 y 74 años, ha comprado por Internet en los últimos meses por motivos particulares. Es decir, desde casa se ha conectado a tiendas online, a Amazon, cualquier otro tipo de tiendas, y ha realizado compras a través de Internet. Y casi 8 de cada 10 personas entre esos 16 y 74 años han contactado o interactuado con las administraciones públicas a través de Internet en los últimos 12 meses. Eso es para que veáis un poco la magnitud de nuestra relación en España, cómo nos relacionamos con terceros a través de Internet. Es decir, es quizás hoy en día el camino más importante que tomamos para relacionarnos con los bancos, con la administración pública, realizar compras, etcétera, más que las transacciones cara a cara. Por eso creemos que es importante tomar conciencia de cómo nos relacionamos o cómo realizamos todas estas actividades. Bien. Las primeras dos consejos que hacemos son, el primero es acceder de forma segura, ¿vale? ¿Qué es acceder de forma segura? Bueno, pues de cara a la banca o de cara a cualquier player digital, la forma más segura es escribiendo la dirección directamente en la barra del navegador. Y me diréis, no, ¿por qué no buscarla en Internet? Es decir, entro en Google, pongo Banco de Santander y ya entro en Internet. Bueno, pues porque eso no es seguro, porque normalmente si yo pongo Banco de Santander, lo lógico es que el primer o el segundo puesto que me salga sea la página oficial del Banco de Santander. Pero ¿qué ocurre? Los malos eso lo saben. Entonces, ¿ellos qué hacen? Van a Google y pagan porque su página, la que suplanta al Banco de Santander, sea la primera que aparezca. Porque les es rentable. Es decir, si yo soy capaz de pagar durante una semana que mi enlace, mi página de suplantación aparezca en los primeros puestos y consigo engañar a 1.000, 2.000, 3.000 personas en esos 10 días, me es rentable pagar para que aparezca en los primeros puestos. Si yo escribo el nombre de la dirección web de mi banco o de la tienda online en la que quiero entrar, no tengo ese problema, porque voy directamente a donde quiero ir, ¿vale? Pensar, aquí no ocurre, pero en países donde la seguridad ciudadana está comprometida, pensar que queréis ir a una tienda a comprar, salís de vuestra casa, pedís un taxi y le decís, yo quiero ir a Harrods a comprar, lléveme. Pero ese es un taxi pirata que lo que quiere es robarnos y en lugar de llevarnos a Harrods nos lleva a un descampado, nos saca la pistola, nos roba todo el dinero y nos deja allí tirados, ¿vale? Si hubiéramos ido andando nosotros, sin depender de nadie, hubiéramos llegado seguramente perfectamente. Esto es algo parecido. Otra forma segura de acceder es a través de la app móvil de nuestro banco o de nuestra tienda online. Realmente la app está diseñada por ellos y va a ir siempre a su infraestructura. Cuando accedemos vía web, debemos de tener la precaución de que esa dirección web dispone de un protocolo de seguridad. Es decir, cuando veamos la dirección URL, al principio donde vemos SHTTPT, termina con una S. La S indica que ese dominio está verificado y que es seguro, y que esa dirección va y que es de quien dice ser. Si queremos ir al Banco Santander, esa dirección pertenece al Banco de Santander y no a terceros. ¿Vale? Bien. El segundo punto sería proteger nuestros datos personales. Bueno, esto las entidades financieras están cansadas de repetírnoslo, pero nunca está de más hacerlo. Los bancos jamás nos pedirán por correo electrónico, por SMS, por teléfono,
información confidencial. Es decir, nunca nos pedirán nuestro DNI, nunca nos pedirán nuestra contraseña, nunca nos pedirán ningún tipo de dato económico o personal, ¿vale? Ni siquiera el número de cuenta. Nunca debería de compartirse este tipo de información en la red con desconocidos, es decir, en un chat, en un Facebook, en un WhatsApp. Nadie deberíamos de compartir nada de esto, una cuenta bancaria, en fin, yo qué sé, un número de usuario para entrar en el banco, nada, o para entrar en una plataforma, ¿vale? Esto, que parece una tontería, aún se sigue haciendo. Yo antes, cuando daba clase, hacía un ejercicio muy sencillo que podéis probar ahora mismo online, es decir, poner en Google y buscar una cuenta bancaria de un banco. Yo qué sé, decir, no sé, poner, si sabéis los dígitos los 4 dígitos que pertenecen a un banco, al Banco Santander, y los otros 4 dígitos de una sucursal, poner eso y el resto que lo busque Google. Pues veréis que salen un montón de páginas web o de archivos o demás que están compartiendo cuentas bancarias. Y diréis, bueno, qué tontería, ¿y qué va a hacer si dispone simplemente del número de mi cuenta bancaria? No puede hacer nada. Error. Puede hacer un montón de cosas. Dedicarse a giraros recibos, pero vamos, a lo loco, y os puedo asegurar que alguno cuela. Hasta que os deis cuenta que os están girando recibos, vosotros no os daréis cuenta, se dará cuenta el banco y os avisará. Posiblemente hayan colado 1 o 2. Depende de la forma en que os haya girado ese recibo, podréis devolverlo o no. Eso era una forma de ciberataque muy común hace aproximadamente 5 o 10 años. O sea, esto ya viene de muy atrás. O sea, porque era muy común encontrarse con cuentas bancarias por muchos sitios. Bien. La tercera recomendación es siempre crear una buena contraseña, ¿vale? ¿Qué es una buena contraseña? Pues bueno, una buena contraseña es aquella que no tenga datos personales. Por ejemplo, no tenga nuestro nombre, no tenga una fecha representativa de nuestra vida, es decir, nuestra fecha de nacimiento, la fecha de la boda, los años de nuestro hijo, ese tipo de cosas, ¿vale? Que se encuentran mucho por ahí. Evidentemente, un 2, 3, 4, ABCD, ese tipo de cosas ya descartado. Lo ideal es que sean largas y complejas. Veréis que muchos sitios donde os registráis os acotan, os dicen mínimo 8 caracteres. Si son sitios que albergan información confidencial o son sospechosos de poder recibir ciberataques, yo ya estoy viendo 10 y 12 caracteres obligatorios, letras, números y símbolos combinados, ¿vale? La contraseña debe de cambiarse regularmente. No es eso, yo tengo una que es súper buena, me costó una tarde entera llegar a ella y no la cambio porque es muy buena y encima no solo no la cambio, sino que la tengo igual para todo, ¿vale? Eso es un error, porque si un día esa contraseña cae en malas manos, no solo estoy dejando acceso a una cosa, es decir, a mi cuenta bancaria o a mi cuenta de Netflix, sino que la tengo para todo, estoy dando acceso a todo, a toda mi vida personal o mi vida profesional, porque van a tener acceso a todo. ¿Vale? Bueno, una última recomendación. En una reunión que tuvimos con profesionales entre Estados Unidos y España sobre ciberseguridad, en Estados Unidos estaban dando cuenta que las contraseñas que tenían palabras en español eran más seguras que las contraseñas que tenían palabras en inglés, solo en inglés, ¿no? Y nos reíamos porque decían que los ciberdelincuentes no hackeaban en español. ¿Vale? Bueno, la conclusión es que muchas veces se utilizan diccionarios para hacer ataques de fuerza bruta y esos diccionarios normalmente están en inglés. Nadie piensa que el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Entonces ahí, digamos, tenemos una pequeña ventaja competitiva, pero vamos, no os echéis las campanas al vuelo porque los malos también son listos y en fin, igual que hay diccionarios en inglés para hackear,
Dentro de nada, si no los hay ya, habrá diccionarios en castellano, ¿vale? No descargar ficheros sospechosos, es decir, era muy común, sigue siendo muy común, pues buscar por internet libros gratis, películas, en fin, un montón, revistas, etcétera, etcétera. Muchas veces es un vector que encontramos para intentar engañarnos, darnos algo que queremos a cambio de nada. Nosotros vamos muy contentos, pinchamos creyendo que nos vamos a descargar el último libro de nuestro escritor favorito, y lo que estamos haciendo es dar entrada a un virus o a un malware a nuestro sistema y que deje nuestro dispositivo inoperativo. Cuidado con esto, nadie regala nada, ¿eh? A veces cuando nos ofrecen estas cosas gratis, llevan escondido algo detrás, ¿vale? Bien. La quinta recomendación que hacemos en este decálogo es mantener siempre actualizados nuestros dispositivos. No solo, digamos, es recomendable que tengamos un buen antivirus, sino que hay que tenerlo actualizado, pero no solo el antivirus, sino también el sistema operativo, las aplicaciones con las que accedemos a la banca digital, cualquier aplicación en general que se conecte a Internet. Muchos de los ataques lo que utilizan son agujeros de seguridad de los sistemas operativos, de los antivirus, de las apps de nuestros móviles, y de protegernos de eso lo que se encargan son los fabricantes. En cuanto se detectan esos agujeros, esos vectores, lo que hacen es protegerlo y mediante una actualización anular esa vulnerabilidad, ¿vale? Por eso es importante estar siempre actualizados. Vigilar la conexión. Vale, uno de los errores más comunes es conectarnos a las Wi-Fi públicas, ¿vale? Personalmente a mí no me gustan. O sea, yo no recomiendo a nadie que se conecte a una Wi-Fi pública. Vuelvo a lo mismo de antes, nadie regala nada. O sea, ese internet gratis lleva escondido cookies, lleva escondido rastreos y lleva escondida un montón de cosas que luego, por ejemplo, conectarnos con un móvil en un aeropuerto, lo que hacemos es llevarnos todo ese basura, digamos, cuando llegamos a casa y nos conectamos a la red de casa, es llevar toda esa basura a la red de casa, ¿vale? Con lo cual, ojo, nadie regala nada. Y mucho menos se nos ocurra hacer en una Wi-Fi pública, acceder a un banco, acceder a sitios sensibles, porque no sabemos quién puede estar escuchando detrás. Las Wi-Fi públicas normalmente no suelen estar bien protegidas, no son confiables y, bueno, y no hacerlo tampoco desde dispositivos públicos, ordenadores de bibliotecas, de la universidad, de organismos públicos, no acceder jamás a entidades financieras, a sitios donde podamos estar poniendo en peligro nuestros datos. Bien. Desconfiar de mensajes extraños, es decir, aquellos correos que son conocidos como mensajes spam, SMS, publicitarios que lo que buscan es engañarnos o estafarnos diciendo que pincha aquí, que te vamos a dar un bono de descuento en esta tienda, o que te acaba de tocar la lotería de un país que ni siquiera sabes dónde está, evidentemente no has jugado, etcétera, ese tipo de cosas. O sea, vuelvo a lo mismo, nadie regala nada, ¿vale? Hay muchas estafas con bonos para supermercados, en fin, con loterías que nos han tocado, etcétera. Vigilar siempre de dónde viene ese correo, qué direcciones, si son seguras o no son seguras, dónde tenemos que pinchar, etcétera, ¿vale? Mantener la alerta ante el phishing, del phishing relacionado con esto. Mensajes engañosos que nos remiten a webs que suplantan a las de nuestro banco o a la de nuestra tienda de confianza, y lo que buscan es robarnos nuestros datos personales, nuestras contraseñas, nuestras tarjetas de crédito, etc. Entonces, ¿qué debemos de fijarnos? Si está mal escrita, si la dirección a la que nos remite tiene esa S al final, ese HTTPS. Si también nos pueden llegar no solo de tiendas o de bancos, sino que ya están llegando de organismos oficiales, de tráfico, con multas, con empresas relacionadas con la administración, ¿vale?
Y por último, siempre comprar con medios de pago seguros, es decir, tarjetas de crédito o débito virtuales que podamos bloquear una vez realizada la transacción, wallets que podamos dotar de dinero, solo el dinero que vayamos a consumir en la compra y luego dejarlos a cero, de manera de que si se ven comprometidos no nos puedan quitar más dinero, o tarjetas prepago que ocurriría lo mismo, ¿vale? Son alternativas confiables que nos permiten salvaguardar nuestro dinero. Y por último, siempre cerrar la sesión, nunca dejar un ordenador encendido con una sesión de usuario abierta, bien sea en banca, en tiendas online, en nuestro usuario del trabajo, en lo que sea, siempre cerrarlo. Esto si se nos olvida o si simplemente dejamos el ordenador un minuto para ir a tomar un café, podemos configurar el ordenador para que él mismo se bloquee en cuanto nos pierda de vista, ¿vale? Y esto es un poco el decálogo que hemos preparado desde el grupo de ciberseguridad y que os podréis descargar y compartir con todas aquellas personas que deseéis, ¿vale? Digamos, sería nuestro primer trabajo. Voy ahora a presentaros un poco, pues, cuáles son los objetivos o lo que creo que podemos llegar a conseguir dentro de nuestro ecosistema o de nuestro, bueno, de nuestro nicho de los economistas, ¿no? Como os pongo aquí, la ciberseguridad es un desafío constante, no es algo que decir yo la pongo y me olvido de ella, es decir, yo invierto en ciberseguridad, hago 4 cosas y me olvido, no. Tiene que ser algo que sea una mejora continua y que requiera de un esfuerzo continuo, ¿vale? Por eso un grupo de trabajo tiene sentido, porque tiene que ser algo que trabajemos día a día, ¿vale? Tenemos que generar medidas proactivas, promover una cultura de seguridad que hoy en día yo creo que no tenemos aún, incluso nosotros entre los economistas que estamos más acostumbrados que otros sectores al trabajar con la banca, a trabajar en el mundo financiero, estamos más acostumbrados a estar obligados a tener una cultura de seguridad, ¿vale? Para salvaguardar información confidencial, proteger nuestros sistemas, ¿vale? Eso es un poco uno de los objetivos, ¿vale? Y la idea es conseguirlo juntos a través de este grupo. ¿Cuáles son los objetivos que yo he marcado o que creo que son fundamentales para este grupo de trabajo? Bueno, pues vamos a poner, primero poner en valor, como ya he dicho, la importancia de la ciberseguridad, ¿vale? Es decir, concienciar, ¿vale? Para ello, dentro de este grupo yo valoraría 5 puntos claves o 5 áreas de trabajo, ¿vale? Que me gustaría desarrollar, ¿vale? Por un lado, conciencia de los riesgos, es decir, comprender a qué amenazas estamos sometidos, ¿vale? Como paso previo para poder protegernos, ¿vale? Analizar qué riesgos está nuestro sector, a qué riesgos estamos sometidos, comprender qué es el malware, qué es el phishing, qué es el robo de datos, qué son los ataques de denegación de servicio, etcétera, ¿vale? Digamos, es un poco conocer para protegernos mejor. Por otro lado, vendrían ya las medidas de protección, es decir, conocer qué medidas claves pueden ayudarnos a fortalecer la seguridad cibernética. Pues el uso de contraseñas seguras, la autenticación multifactor, el cifrado de datos, las actualizaciones de software, la concienciación sobre el phishing, etc. Bien, todo esto va a ir encadenado, pero digamos son áreas independientes. Luego, importantísimo, educación y capacitación de las personas que estén en nuestra organización. La ciberseguridad es responsabilidad de todos, no solo del departamento de IT de nuestra empresa, del chico que nos lleva la informática o del jefe, que es el único que parece que le preocupan estas cosas. No. Hay que promover la educación y la capacitación de todos los recursos de la empresa en el ámbito digital, de manera que hagamos que esa cadena, que es la seguridad de nuestra empresa, sea lo más robusta posible. Es decir, que no haya eslabones débiles. Para eso tenemos que concienciar sobre prácticas, cómo se minimizan los riesgos, etc. ¿Vale?
Luego estaría la gestión de incidentes. Es decir, ya os he dicho que aunque tomemos todas las precauciones del mundo, tengamos a los mejores profesionales y nos gastemos todo el dinero del mundo en proteger nuestros sistemas, los incidentes de seguridad pueden ocurrir. Y de hecho, ocurren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener un plan de gestión de incidencias que incluya cómo va a ser la respuesta ante la incidencia, la investigación después de la incidencia, cuáles son las medidas correctivas que tenemos que hacer para minimizar el impacto que puede tener una incidencia, evitar futuros ataques, etc. Pero todo esto enfocado a nuestro sector, ¿vale? Es decir, qué es importante para los despachos profesionales, qué información tenemos que salvaguardar, qué es importante que podamos restaurar inmediatamente si hemos sufrido un ciberataque, cómo podemos ponernos inmediatamente en marcha si se ven paralizados todos nuestros servicios, es decir, cómo elaborar estos planes para nuestra organización. Cada organización tendrá los suyos, pero podremos elaborar guías de gestión de incidentes que podamos ir aplicando en cada una de nuestras empresas. Y por último, colaboración y cooperación. Es decir, lo bueno que tenemos como grupo, como Consejo General de Economistas, es que somos muchos enfocados a un trabajo muy parecido. Es decir, tenemos problemas comunes a los cuales le podemos dar soluciones comunes. Es decir, no tiene que ser esto un esfuerzo que hagamos de manera individual, sino que podamos colaborar entre nosotros compartiendo nuestras buenas prácticas, nuestros problemas, cómo los hemos solventado, y esto puede ayudar a otros compañeros. Es decir, al fin y al cabo, esto tiene que ser una forma en la que todos aprendamos de todos y todos mejoremos con todos, ¿vale? Ya como conclusión y para terminar, pues quiero dejaros que la ciberseguridad es un desafío constante, como os hemos dicho, que requiere una atención continua, que requiere un esfuerzo, una inversión, que hay que ser proactivos, que no hay que esperar a que tengamos el problema para poner soluciones. Eso es más caro y nos puede costar algo mucho más que dinero, nos puede costar la supervivencia de nuestra organización. Hay que promover una cultura de seguridad, hay que formar a las personas, ¿vale? Porque, en mi opinión, es el eslabón más débil, ¿eh? La concienciación, las personas, el estar pendientes de no cometer errores a veces de bulto. Eso nos ayudará a salvaguardar nuestras organizaciones, a proteger nuestra información personal y nuestros activos digitales, un poco que es como se titulaba esta presentación. Y construir un futuro digital, que es a lo que vamos, seguro y confiable. Al final lo que tenemos que hacer es que sea seguro y que sea confiable. Ahora muchas personas estamos en el mundo digital pues por obligación, porque no nos ha quedado otra, sobre todo después de la pandemia, pero no porque nos sintamos seguros ni porque confiemos en él. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que sentirnos seguros y tenemos que confiar en él. Y bueno, pues ya por mi parte nada más. Espero que os haya sido de utilidad y bueno, que le podáis sacar partido a este grupo. Os animo a participar junto con la invitación a esta jornada. Hemos presentado una encuesta que podéis cumplimentar. La podemos ahora incluso adjuntar en el chat por si acaso alguno no la habéis visto, donde podéis dejarnos un poco vuestras inquietudes respecto a este tema. Si os gustaría participar en este grupo de trabajo, cómo os gustaría hacerlo, si de una manera más proactiva, si de una manera menos proactiva, qué cosas, aparte de las que yo he planteado aquí, os gustaría que tratásemos. Al final esto es algo de todos. Yo he hecho una introducción a este grupo de trabajo, pero me gustaría conocer vuestras inquietudes y saber en qué más cosas queréis que trabajemos, porque al final esto es un grupo que va a ser para todos nosotros, ¿vale?
Y sería muy interesante para el grupo y para Red Digital que nos contestaréis a esta encuesta, ¿vale? A ver si os la puedo dejar aquí en el chat, por si acaso alguno no la habéis visto. Y sí que me gustaría que nos dierais vuestro feedback a través de esta encuesta. Y yo por mi parte nada más. No sé si... Estupendo, estupendo, Omar. Pues muchas gracias por la magnífica presentación, como siempre. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. Es el momento. Todo perfecto, dicen por aquí. Gracias. Muy bien. Pues sí, como bien ha dicho Omar, es muy importante contestar a la consulta y, vamos, contestar al documento que ha colgado, ¿vale? Y básicamente, bueno, aquí hay una consulta, ya quizá un poco, Ángel dice todo perfecto, Lola Reina también dice todo perfecto, maravilloso. Hay una consulta de un usuario que hace una consulta muy específica. No sé si lo podemos leer. Si quieres la leo, Omar, y te comento, Vale. ¿vale? De Mira, acuerdo. hola, necesito saber si es mejor utilizar antivirus, ahí digo una cosa muy específica, ¿eh? De Windows 10, Windows Defender, para que no haya problemas en el sistema, o por contrario es mejor utilizar otro antivirus como Panda, Kaspersky, y en este caso, ¿cuál sería el mejor en seguridad? Lo pregunto porque, porque una vez un técnico informático me tuvo que desactivar el antivirus que estaba utilizando en ese momento, Panda DOM, pues me estaba bloqueando Windows 10. Gracias. Vale. Bueno, Bueno, esto es una consulta, muy recurrente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cierto que los últimos sistemas operativos de Microsoft, Windows 10 y Windows 11, vienen con un pequeño antivirus integrado, gratuito, ¿vale? Que es Windows Defender. Windows Defender tiene un hermano mayor que se llama también Windows Defender, pero es de pago, ¿vale? El Windows Defender que viene por defecto en los sistemas operativos es un antivirus que funciona bastante bien, pero que tiene unas capacidades muy limitadas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si contratamos un antivirus por fuera, como ha sido este caso, puede interferir con el antivirus que trae el sistema. Y para ello habría que anular el que trae el sistema. Windows viene perfectamente preparado, con un simple clic anulamos Windows Defender y funcionaría simplemente el antivirus que tengamos contratado. ¿Vale? ¿Sobre cuál es mejor? ¿Si el que trae por defecto o el que compremos? Pues depende. El que trae por defecto ya os digo que es muy básico. Es bueno porque tener en cuenta que Microsoft es el mayor player de ciberseguridad del mundo, ¿vale? Aunque se le conozca por otros productos, Microsoft es la empresa de ciberseguridad más grande del mundo. Y aunque sea un antivirus básico, es un antivirus bueno. Pero no deja hacer muchas cosas que otros antivirus de pago sí dejan, como pueda ser la versión de pago de Defender o cualquier otro de los que comenta aquí el usuario, es decir, Panda, Kaspersky, etc. ¿Sobre cuál es mejor? Va sobre gustos. Yo lo único que sí recomiendo es, escojas el que escojas, es que tenga control de endpoints. Es decir, si estamos en una oficina, es decir, que desde una consola podamos tener controlados todos los ordenadores de la oficina. Eso hoy en día es básico. ¿Por qué? Porque yo desde una consola central podré elaborar políticas de seguridad para todos los ordenadores, sin necesidad de ir ordenador por ordenador. Es decir, si yo tengo que programar una actualización de X herramienta, la programo desde una consola y se va a actualizar en todos los ordenadores a la vez. O si yo tengo que bloquear un equipo porque veo que está en riesgo,
me va a dar una alerta en esa consola y puedo bloquear ese equipo antes de que infecte toda la red. Es la única recomendación que hago. Sobre marcas, luego ya cada uno, todos suelen tener gestión de endpoints y puede elegir con la que más a gusto se encuentre. Bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, pero bueno, no hay ninguno especialmente malo. Todos son buenos. Muy bien, magnífica recomendación. Luego dice Eugenio, dice, muchas gracias a ti, Eugenio. ¿Qué perfil de economista, digamos, que se busca para colaborar con este tipo de grupo? Pues uno que tenga ganas de colaborar. ¿Vale? Es Importantísimo. importante. Realmente nadie nacemos aprendidos. O sea, yo no pretendo que aquí en nuestra casa haya expertos en ciberseguridad, aquí ahora mismo. O sea, no lo pretendo. Pero sí que hay expertos en el día a día de su negocio. Sí que hay gente que ha tenido problemas y puede ser muy útil hablar con ellos de qué problemas han tenido, cómo los han solventado, con qué trabajan y les va bien o con qué trabajan. Como este usuario, este problema que le ha surgido a este usuario con el antivirus es un problema muy común, que a lo mejor otras personas no habían reparado en él. No hace falta ser un especialista en ciberseguridad para hacerse estas preguntas. Hace falta economistas con ganas de colaborar y con ganas de hacerse preguntas o que sean inquietos. Eso es lo que hace falta. Si a mayores, ya veréis que en la encuesta yo os hago la pregunta de que si tenéis algún conocimiento o podéis aportar algo más técnico, genial. Que no, con ganas de trabajar y ganas de hacerse preguntas, eso es lo importante. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Omar. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Parece que no. Parece que no. Bueno, Perfecto. pues, Omar, bueno, si llegara alguna, pues la leemos, pero simplemente darte las gracias por tomar la rienda de este tema que es absolutamente interesante y maravilloso. Y bueno, pues la gestión de los riesgos, no solo a nivel de ciberseguridad, pero especialmente la ciberseguridad, sino cualquier tipo de riesgo a nivel empresarial, pues es un tema que tenemos que poner en el foco. En este caso, hablando de ciberseguridad, por lo que nos afecta en cuanto a pues, nuestro trabajo diario, pues es absolutamente fundamental. Voy a poner un pequeño ejemplo, si me lo permite, Omar. No sé si Sí, tendrá por algo que favor. ver, pero por ejemplo, hay un famoso youtuber que se llama Ibai, no sé si lo has visto, que ayer le limpiaron la cuenta de YouTube y han De quitado todos YouTube, los vídeos sí. y todas las Le cosas. borraron todos los vídeos y pusieron en bucle otro vídeo, no recuerdo qué era. Y Sí, sí. fíjate tú si esa persona pues no tendrá cuestiones de seguridad y de tal, y habrá puesto contraseñas rarísimas. Claro, por eso Y digo que el problema no es si nos van a atacar o vamos a tener un problema de ciberseguridad o no. Dar por hecho que lo vamos a tener. O sea, lo que dice Manuel. O sea, Ibai lo ha tenido, o sea, Telefónica lo ha tenido. ¿No? Que Telefónica aquí en España se nos ha vendido como el adalí de la ciberseguridad y demás. Y Telefónica ha tenido varios problemas de seguridad. ¿Vale? Entonces, el problema no es si me van a atacar o no, si estoy bien protegido para que no me ataquen o no. Es decir, es cuándo. ¿Vale? Y cuando me ataquen, es decir, ¿qué riesgos voy a asumir? Estoy preparado. Tengo que tener identificados ya qué riesgo voy a asumir, hasta dónde voy a ser capaz de asumir riesgos. Y luego, cómo voy a volver a ponerme en marcha, tener un plan para salir de ese ataque y volver a seguir trabajando. Y ese es el equilibrio que yo en alguna diapositiva digo, equilibrio entre ciberseguridad y negocio. Nosotros tenemos clientes que de primeras te pueden decir, no, es que yo quiero un esquema nacional de seguridad, quiero esto, quiero tal, la leche. Muy bien. Y yo les digo, al día siguiente de ponemos esto en marcha, no trabaja tu organización. Esto es como el 11S, que recordaremos todos. ¿Cuál era la forma más segura de volar después del 11S? Dejando los aviones en tierra. Esa era la manera más segura. Se fueron probando cosas y demás, pero la más segura dejando los aviones en tierra. ¿Cuál es la forma más segura de protegernos de ataques de ciberseguridad? Desconectando los ordenadores de Internet y de la red eléctrica. Correcto. Así no nos atacan. Pero como eso no lo podemos hacer, tenemos que asumir
qué riesgo quiero asumir en ciberseguridad que sea compatible con mi negocio. Y luego generar todas las herramientas para que cuando me pase algo, políticas, poder saber qué estoy asumiendo, cómo salgo de ahí y cómo hago que el coste de todo tipo sea lo menor posible. Así es. Muy bien. Bueno, pues nada, pues sabiendo que en el foco de la gestión de las empresas no tenemos que ser demasiado felices, sino que también tenemos que priorizar la gestión de los, como decimos, la gestión de los riesgos y en especial la ciberseguridad, pues yo creo que queda muy claro. Bueno, también daré las gracias no solo a Omar, sino también a Eva Ballester y a nuestro querido Esteban Romero por haber hecho la presentación. Y si no hay nada más, Omar, pues nada, pues nos vemos en las Nos siguientes vemos en la sesiones. siguiente. De acuerdo. Yo, bueno, la gente que respondáis a la encuesta, nos pondremos, perdón, nos pondremos en contacto con vosotros y bueno, empezaremos a poner en marcha este grupo con aquellos que queráis participar y bueno, iremos realizando distintos eventos. Que yo creo que ahora este mes es malo para todos y ya será de cara a septiembre. Pero bueno, os pondremos en contacto antes. ¿Vale? Muy bien. Simplemente, Sí. Omar, simplemente una pregunta que yo creo que es tan amplia para contestar que es difícil, ¿no? Pero Sí. acaban de hacer una última pregunta. Dice, protocolo de actuación en caso de ataque, ¿cuál sería? Vale, claro, es muy genérica y la contestación también. Depende de cada organización. Depende de lo que estemos protegiendo, del riesgo que desea asumir cada organización, de los medios que quiera poner a disposición de la organización para recuperarse de un ataque o para actuar delante de un ataque. Eso es un trabajo previo que hay que hacer. Generar ese protocolo antes de que se surja el ataque para estar preparado. ¿Vale? Entonces es muy genérico, depende de cada uno. Hablaremos de eso, es una de las cosas que sí que me gustaría hablar más adelante, es decir, cómo elaborar un protocolo en caso de ataque para mi organización, qué cosas tengo que tener en cuenta. Pero ya os digo, cada organización será distinto, no habría nada genérico. ¿Vale? Bueno, pues eso, yo por mi parte también agradecer a todos, a Eva, a Esteban, a ti, Manuel, por haberme acompañado hoy aquí, por haberme invitado a gestionar este grupo, ¿vale? En nombre de Red Digital. Gracias a ti. Estupendo. Pues nada, pues muchísimas gracias y, ¿verdad, Eva? Y nos vemos en la Sí, próxima. muchas gracias. Muy Venga, bien. buen día. Hasta luego. Adiós, buen día Hasta a luego. todos, buena semana.